En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, encontramos a una mujer, Ana. Y Ana no podía tener bebé y ella oró a Dios. En el versículo 11 de 1 de Samuel capítulo 1, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí encontramos la idea de pedir a Dios por un bebé y también de dedicar ese bebé a Dios, a su servicio. Ahora, interesante que esta palabra dedicar significa dar para el servicio de Dios, ¿no? Es dar algo a Dios. Dios, si tú me das, yo te lo voy a dar. Entonces, este era antes que el bebé naciera. Ella hizo un voto, ella hizo una oración. Y a veces como padres decimos, bueno, si Dios me da un hijo, yo lo voy a dar a Dios para que sirva a Dios. Pero observen en el versículo 28 conmigo, y dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta palabra dedicar es diferente que la otra, porque esto significa transferir en paz en las manos de Dios, sabiendo que Él va a cuidar de mi hijo o de mi hija. Entonces, una cosa es decir a Dios, Dios, si tú me das, le pido a Dios un hijo y te lo voy a dar. Pero otra cosa es cuando lo tienes en tus manos y Dios, vas a tener que cumplir tu promesa de darlo, es de transferirlo a Dios, es de decirle a Dios, Dios, este hijo, esta hija es tuya, es tuyo, y yo sé que puedo transferirlo y voy a estar en paz sabiendo que tú vas a cuidar de mi hijo y de mi hija. Esa es la dedicación para nosotros. Es cuando nosotros podemos entender que Dios nos ha dado este hijo, esta hija, y lo voy a transferir, lo voy a dar de nuevo a Dios. Y yo voy a ser el que le voy a entrenar para que sirva a Dios. Más adelante, la Biblia nos dice, y todo Israel entendió que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo llegó un niño, un bebé, a llegar a ser un hombre grande para Dios? Es que ha tenido una mamá, es que ha tenido un papá que fueron fieles a Dios y a su promesa. Le pidieron a Dios y el varón apoyó la decisión de la mujer y dice, haz lo que le has prometido a Dios, no lo vayas a fallar. En el Salmo 127, el Salmo 127, el versículo 3 al 5 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo nos hace una pregunta: ¿qué voy a dar a Jehová? ¿Qué voy a entregar a Jehová? Dice en primer lugar, herencia de Jehová son los hijos. Esta palabra herencia es algo heredado, pero no algo heredado para mí, es algo que yo heredé, que es posesión de Jehová. Entonces, los hijos son posesión de Jehová y Dios me lo da como una herencia para que yo le entrene, para que yo le eduque, para que yo le instruya, para poder servir a Dios. Acuérdense que la palabra dedicar es de transferir. Yo doy a Dios la autoridad sobre mis hijos para que Él haga de ellos lo que Él crea que es mejor. Cosa de estima el fruto de vientre. Ahora dice, como saetas
en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, ¿no? Entonces acá quiero hablar a los varones. Alan, Jonathan y Luis. Iba a decir Luchín. Ustedes son valientes, ¿no? Dios los considera valientes. Esta palabra valiente, escuchen bien, porque es para ustedes, es poderoso. Significa guerrero, esforzado, esfuerzo, fuerte, valiente, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, hombre lleno de valentía, un hombre valoroso, un hombre de valor, varones de guerra vigoroso. Todo ese significado tiene esa palabra para ustedes. Y Dios dice, ustedes son hombres valientes. ¿Para qué? Para educar a sus hijos, para levantarlos en el temor de Dios y para que preparen a sus hijos para servir a Dios. Hoy en día, si hay algo que nuestra sociedad carece, son de varones, ¿no? Varones que estén dispuestos a cuidar y a criar a sus hijos en el camino de Dios. En vez de valientes, se portan como cobardes. Pero Dios dice, como saetas en mano del valiente. Un buen arquero, cuando tiene su flecha, lo apunta a una meta. El varón tiene que escoger una meta para su hijo, para su hija. Y él tiene que decir, Dios, ¿dónde quieres que yo apunte? Y allí voy a apuntar a mis hijos, a mi hija. Y no lo voy a desviar para nada. Es la responsabilidad del varón de ser ese valiente. Por eso dice, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cuántos años tienes, Alain? 40. Oh, ya pasaste la juventud ya. Jonathan, 36. Luchín, 30. Son jóvenes, ¿no es cierto? Comparado conmigo, son jóvenes. Pero ellos tienen la fuerza para poder proteger. Es la responsabilidad del varón de proteger a sus hijos contra todos los dardos de fuego de Satanás. Por eso Dios dice acá, ustedes son varones de guerra, ¿no? Es el deber del esposo de cuidar y de ver con quién se va a casar. Así que desde hoy tienen que empezar a orar, Dios, ¿con quién quieres que se case Ita? ¿No? ¿Con quién quiere que se case Ana Belén? ¿Con quién quiere que case Esteban Andrés? Orar por sus esposos, por sus parejas desde ahora. Y no permitir que ningún tigre venga por ahí a engañarles. Cuando venga un tigre, el varón tiene que salir y decir, yo soy el macho, ¿no? Y voy a defender a mi hija, ¿no? Cualquier varón no puede venir y robarnos nuestras hijas. Tiene que ser un varón de Dios. Por eso tienes que apuntar a tus hijos hacia una meta. La meta de vivir para Dios, de temer a Dios, de agradar a Dios. En el Salmo 116, el versículo 12 dice así, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios ha sido muy bueno con ustedes. Él dice, el salmista acá, tomaré en primer lugar la copa de la salvación. Esforzarse en enseñar la salvación de Dios a sus hijos. Orar por su salvación. Pedirle a Dios que desde temprana edad ellos puedan entender el Evangelio, que tengan un corazón tierno hacia la palabra de Dios. En segundo lugar dice, e invocaré el nombre de Jehová. Enseñarle a temer a Dios. ¿Por qué hay tantos chicos en la calle? ¿Por qué hay tantos chicos en las pandillas? Porque no han sido enseñados en el temor de Dios. Y la única forma de librar que nuestros hijos caminen en el camino del pecado es de enseñarles a vivir bajo el temor de Dios, a respetar a Dios, a conocer a Dios. Por eso es importante que desde ahora vayan instruyéndolos en la palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él.
Si ustedes se esfuerzan para instruir, para enseñar, para educar a sus hijos en el camino de Dios, pueden tener la paz de que Dios va a usar todo ese esfuerzo, toda esa enseñanza para guiar a sus hijos cuando ellos sean jóvenes, cuando sean grandes. Esa es la bendición que Dios nos da de ser padres. Por eso es importante este tiempo de dedicar a nuestros hijos en las manos de Dios. Y de recordar de que tenemos que transferir en paz, ponerlos en las manos de Dios. Son prestados, lo han tenido 9 meses en la barriga, pero ahora es tiempo de educarlos para Dios. Apuntar hacia esa meta. Y de recordar, varones, que ustedes son los valientes, son los arqueros. Ustedes van a tomar a sus hijos y lo van a lanzar en las manos de Dios, pero en paz de saber de que Dios tiene lo mejor para cada uno de ellos. Ahora vamos a orar por ellos, ¿no? Y vamos a entregarlos en manos de Dios. Stephanie, vas a tener que sentarte otra vez. Sí. Voy a invitar a los ancianos, el hermano Víctor, el hermano Aníbal, el hermano Brian, el hermano Jorge, si pueden pasar acá adelante. Y vamos a orar por estas parejas, y vamos a orar por estos bebés, ¿no? Víctor es el abuelo de 2 de ellos, así que le voy a dar el privilegio de parar detrás de Jonathan, porque ella le pertenece a Aníbal. Aníbal va a parar detrás de Alain. Por orden de Águila. Y Jorgito y Brian atrás ahí con Luchín para apoyarlo al varón. Voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu presencia con nosotros. Gracias por la bendición de la vida. Gracias porque has traído a la vida de Luis y de Cicia a la Belén. Y Dios, te rogamos para que tú lo puedes cuidar, para que tú le puedes mostrar el camino de salvación y que ella decide vivir bajo el temor de Dios. Es una preciosa niña que tú has dado a la familia y te pedimos, oh Dios, que ellos sean fieles en educar, en instruir, en enseñar a esta niña a conocerte, a temerte y a servirte. Señor, te rogamos por esta niña y te pedimos tu bendición sobre su vida, que ella puede crecer amando a nuestro gran Dios. Te pedimos por Ethan Andrei y te rogamos, Señor, oh Dios, por este bebé hermoso. Te pedimos, oh Dios, para que tú puedas fortalecer su vida, que él puede crecer y admirarse de la fe de sus padres, conocer el Dios de sus padres y determinar desde una temprana edad caminar para Dios, vivir para Dios, agradarle a Dios en todo momento. Y en siempre, Señor, que sea un hombre reconocido como hombre de Dios. Señor, te lo entregamos en tus manos. Y ahora, Dios, te rogamos por Esteban Andrés, para que tú lo puedas bendecir. Un hermoso bebé que tú has traído a la vida de Alain y de Estefan. Bendice este bebé
que él puede crecer conociendo al Dios de sus padres, que él puede decidir vivir para el Dios a quien sus padres van a modelar continuamente y diariamente delante de sus ojos, que él puede conocer tus palabras, que él puede respetarte y él puede honrarte con toda su vida. Señor, te pedimos tu bendición en la vida de estos niños, en sus padres. Y Dios, te rogamos, oh Dios, para que tú derrames tu grande bendición sobre ellos. Ellos te lo quieren dedicar en esta mañana, reconociendo que tú eres el Dios de sus vidas. Y quieren educar a sus hijos en ese buen camino, en el camino de Dios. Bendícelos, prospéralos y sigue ayudándolos en esta tarea de ser padres. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Y mientras tanto vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 4, por favor. Ruth capítulo 4. Vamos a leer los últimos versículos. En esta mañana hicimos un cambio con el pastor de la enseñanza. Nosotros en las noches estamos llevando el tema del libro de Ruth, y hoy día en la noche concluye supuestamente el libro de Ruth, pero en esta mañana vamos a concluir este libro y el pastor va a comenzar lo que serían los temas de las mañanas, que es el libro de Daniel, y me pidió justamente compartir este tema ya que encaja con la presentación de los niños, porque justamente el libro de Ruth termina con el nacimiento de un niño, y es un niño bastante prodigioso porque nació en el tiempo, en la familia y bajo un régimen que Dios había planeado ya. Así que vamos a leer Ruth capítulo 4, por favor, desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Si tienes ahí en tu Biblia, me sigues con la mirada desde el versículo 9, que es parte de lo que el hermano Jorge la semana pasada estuvo enseñándonos, ¿no? Ruth 4:9, por favor, en sus Biblias. Y por favor les pido que puedan apagar sus celulares también para evitar toda distracción, y ponerlos en vibrador también es una buena opción. Bien, Ruth capítulo 4, versículo 9. Me sigues con la mirada, dice así: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de Kelión y de Malón. Versículo 10 dice: y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Versículo 11 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra a tu casa ¿como quién? Como a Raquel y como a Lea. Ahorita vamos a ver a qué se refería con eso. Las cuales edificaron casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre, y sea tu casa como la casa ¿de quién? De Fares, el que de Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé, y miren cuántas veces se repite el nombre de Jehová, Jehová. Versículo 3, observa el matrimonio acá. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio, ¿qué? Marque esa palabra, por favor, eso vamos a estudiar hoy. Concibiese. ¿Ya? ¿De dónde comienza la vida? Según Dios, de la concepción. Dios dio que concibiese, y después ese proceso termina en un resultado, y diese a luz justamente ¿a quién? A un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: malograste tu futuro. ¿Así le dijeron? No, loado sea ¿quién? Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que lo ama, dice, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue, ¿qué cosa fue la abuela acá? Su haya. Versículo 17, y le dijeron, o le dieron nombres las vecinas diciendo, siempre las vecinas, ¿no? Ahí está. Le ha nacido un hijo ¿a quién? Noemí. Y lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Obed. Observa quién es él. Este es padre de quién. Y Isaí, ¿padre de quién?
de David, el rey, ¿no? Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró ¿a quién? A Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? Y si tú sigues la línea de David, ¿sabes hasta quién llegarías? Hasta Jesucristo. Hasta el mismo Señor Jesús. Si tú puedes empalmar esto con Mateo, vas a llegar por descendencia la venida del Hijo de Dios por medio de este matrimonio y el nacimiento de un mocoso, para que entiendas. ¿Ya? Oremos. Señor, gracias te damos por habernos dado el privilegio de ser papás. Gracias por la vida y la nueva generación que has hecho nacer en nuestra iglesia. Señor, hay muchos niños y ahora hay bebés. Dios, danos tus ojos para mirarlo con ellos, a esta nueva descendencia, a aquellos que ya son nuestra nueva generación. Dios, danos la gracia, y a los padres, Señor, danos tu sabiduría. Cuánto necesitamos tu sabiduría para criarlos en disciplina y en el temor de Dios. Señor, queremos criarlos en base a ti. Queremos que ellos te sirvan a ti, como hemos visto en esta mañana, en esta presentación, que ellos puedan servirte para ti, que te puedan seguir con fidelidad. Y quiero rogarte en esta mañana que los preserves del pecado, que los guardes de toda astucia de Satanás, que tú seas, Señor, su protector, su guardador, y que los preserves de la influencia de este mundo. Ellos van a crecer muy pronto, Señor. Y pronto tomarán decisiones, y queremos rogarte para que en sus decisiones estés tú en primer lugar. Señor, los hiciste nacer aquí en nuestra iglesia con un propósito, que nada estorbe ese propósito. Presérvalos del orgullo a ellos mismos. Presérvalos del deseo de hacer su propia voluntad, que se sometan a la tuya. Y Dios, permítenos en esta mañana aprender que tú nos has bendecido a través de un bebé, que no quieres que ellos sean carga a nosotros, sino que quieres hacernos crecer y nos has enriquecido con su llegada. Permítenos disfrutar este tiempo y danos toda la atención debida para valorar y ver a estos hijos como tú los ves. Te pedimos esto, Señor, y reconocemos que son tu herencia y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se dibujó una sonrisa en su rostro? ¿Cuándo fue la última vez que rió hasta no más poder, ¿no? O que venías todo glorificado y alguien te preguntó, ¿y qué pasó? Es que mi esposa está embarazada, dice, ¿no? Y yo creo que ese es el gran emotivo mensaje que deja un padre o una madre cuando ha concebido. Sé que lo que vamos a hablar en esta mañana, al terminar y concluir este libro, no está de moda hoy. Ya no se escucha muy bien de los bebés hoy en día. He traído algunas estadísticas de nuestra nación de estos últimos meses y es muy lamentable lo que se ve con respecto a los bebés hoy en día. Pero el capítulo 4 de Ruth, hay una gran bendición cuando nace un bebé dentro de un matrimonio. Y es una gran alegría ver cómo Dios trae una vida y cómo quiere no ser un estorbo al hogar, sino enriquecer el hogar. Y en la Biblia podemos ver, hermanos, que esto está desde el principio, desde el mismo libro, desde la creación misma. Dios hizo fructíferos, y la primera orden que les dio a Adán y Eva, que ellos sean fructíferos y llenen la tierra, y para eso les dio la capacidad de tener hijos. Ahora, te digo algo, hermanos, con mi esposa hemos vivido tiempos de mucha alegría, mucho regocijo, también momentos tensos, pero creo que no hubo uno de tal magnitud cuando nos enteramos que ella está embarazada de David, ¿no? El embarazo lo llevé yo, ¿no? Las ojeras las llevé yo, no sé, a mí me dijeron, yo me había adelgazado, no sé, me sentía así como que nadie me entendía, ¿no? Y ya me iba preparando psicológicamente, dije, ¿y cómo es eso de ser papá, no? Así que yo recuerdo, los antojos los llevé yo, con el primero, mi esposa no llevó antojos, yo todos los llevé, ¿no? Y es bien raro esto, ¿no? No te cuento para que seas mi pan de lágrimas, pero la llegada de un bebé cambia las vidas de los padres. Y aclaro esto porque yo conocí una vez un maestro, ya recuerdo en mis tiempos de seminario, y él llegó a decir, no, yo tengo ya mi segunda hija, pero eso no va a cambiar nada en mi vida. Estás muy equivocado, entre mí dije, ¿no? Porque la llegada de un bebé cambia la vida de una persona. Debe ser así.
Y vamos a ver cómo la llegada de un bebé cambió al mundo al final. Lo cambió. Jesucristo vino en forma de bebé, si lo recordamos bien. Y vino para transformar este mundo. Alguien dio un comentario de los bebés. Un bebé es el perfecto gobierno de la minoría, porque el bebé es quien manda en la casa. ¿Lo han notado? Todo gira alrededor de esa adorable criatura. Alguien escribió que un bebé hace todo un hombre al padre y un niño a un abuelo. Lo hace babiar, ¿no? Y ya esta persona dio esta definición de un bebé. Es el miembro pequeño de una casa que hace mucho más fuerte el amor. Los días más cortos, las noches más largas, la cuenta bancaria más pequeña, la cara más feliz, pero los rostros de los padres con las ojeras más pronunciadas, las ropas más viejas, pero el pasado olvidado y el presente y el futuro algo por lo que vale la pena vivir. ¿Y por qué estudiar de los bebés? Porque el libro concluye así, el libro de Ruth. Y porque justamente la Biblia nos da razones para saber que los bebés, y me gustaría que todos repitamos esto, hermano. ¿Qué son los bebés para Dios? A ver, con convicción, con convicción. ¿Qué son los bebés? Son una bendición. Pero hoy no se escucha mucho esto. Y más hoy en nuestra nación cuando se está tratando de promulgar una ley contra esto. En la Biblia podemos ver la expresión que para Dios, desde la concepción, es una vida que nosotros debemos valorar por el principio de vida. ¿Por qué los bebés? La primera razón creo que es porque el principio de vida. Dios ha dejado bien claro que desde la concepción ellos son una vida. Miren conmigo el versículo 13 de Ruth, capítulo 4. Yo te pedí que marques una palabra y ahí aparece el concepto, ya que incluso es un concepto que se traslada a los términos médicos. Versículo 13 dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio, ¿qué le dio? Concibiese. Ahí está. ¿Quién hizo y facultó la concepción? ¿Entiendes o no? Dios está presente en la concepción. Esta es la palabra concebir. Significa engendrar. El verbo se traduce con concebir o estar encinta, de la expresión esta de acá. Ahora acá está el doctor Alan, ¿no? Él puede entender esta expresión. Él es gastroenterólogo, ¿no? Justamente, ¿dónde comienza la concepción? Aquí en el vientre materno. Y voy a aclarar algo, nada de vientre por alquiler, por si acaso. Tú dices, hermano, ¿pero esto es bíblico? Sí. Cuando Abraham y Sara querían tener un hijo, Dios le dijo, no va a ser por vientre por alquiler. Ellos alquilaron un vientre. ¿Se acuerdan de quién? De Agar, la egipcia. ¿Y Dios qué le dijo? No, uno de tus entrañas. La palabra es tus tripas, de ahí sale el término. Es que literalmente ahí viene, las entrañas pues. De ahí nacerá uno, porque en Isaac te será llamada descendencia. De ahí comienza todo. Así que eso de, no, yo alquilo el vientre, no, eso no existe para Dios. Quiero aclarar eso. Dios le prometió a un hombre y una mujer que eran de mucha edad avanzada, que de ellos saldría un hombre que heredaría las promesas de Dios. Así que Dios deja bien claro este concepto desde la concepción. Y quiero remarcar esto, porque a veces en términos médicos se trata de que acá no hay vida. Desde la misma concepción, son imagen y semejanza de Dios. Dios va formando la imagen y la semejanza de Dios. Por ejemplo, algunos versículos dice, tú creaste, dice Dios, ¿qué cosa creó Dios? Dice el Salmo 139, me formaste, ¿dónde? En un probeta, ¿así dice? No, dice ahí en el vientre de mi madre, mis huesos no te fueron, ¿qué? Desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo. Esta palabra siempre me gustó en la formación de un bebé, entretejido, porque los músculos justamente son tejidos pues. Y acá dice, tus ojos vieron mi cuerpo en mi ¿qué? En mi gestación. Así que los ojos de Dios están muy atentos cuando una mamá está gestando pues. Y así que nosotros tenemos que ver a ellos que son parte de la bendición de Dios. Dios los formó en el vientre materno. Dios no encontró un lugar más seguro para formar a un bebé. Porque mira, pudo haber puesto un búnker, para que entiendas. Pudo haber puesto todo un escudo y alrededor ejércitos para formar la concepción y traer de vida a una persona. Pero usó el vientre materno, cosa que solo a Dios se le pudo ocurrir. Dios dice que desde la concepción ellos son su creación. Y yo te voy a decir algo, hermano. Un día nuestra nación va a parar delante de Dios por los crímenes que cometemos
en contra de los bebés. Un día el Perú va a dar cuenta dura de lo que está haciendo con los bebés en nuestra nación. Y creo que Dios, como dice la Biblia, se va a levantar y las naciones temblarán, dice los Salmos. Y el juez de toda la tierra hará justicia por la sangre inocente derramada. Proverbios dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Hay personajes que experimentaron ser llamados desde la concepción. Por ejemplo, en el libro de Lucas, dice, creo que conocemos bien este relato, dice, y entró en casa Zacarías y saludó a Elizabeth, hombres de avanzada edad, no podían tener hijos, Dios los visitó por medio de un ángel, y mira el texto, y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. ¿Tú crees que esto está por las puras en la Biblia? Dios valora todo esto. Este era Juan el Bautista saltando en el vientre, porque María, estando embarazada del Hijo de Dios, parece ser que desde bebé el Señor era un impacto tremendo. Y antes de que todavía fuera bebé. Impresionante. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren las palabras de Elizabeth, que hoy se han malentendido en las religiones. Le dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito, ¿qué bendito qué? El fruto. ¿De qué está hablando cuando habla del fruto del vientre? Del bebé. De lo que llevaba dentro, que estaba a punto de nacer. Toda mamá creo que debe aceptar esto, todo papá aceptar que es una bendición cuando esto sucede. No es una maldición que una mujer salga embarazada. Escúchenme, costas lejanas, dice Isaías. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes que ¿qué? Y en el vientre de mi madre pronunció ¿qué? Dios sabe lo que va a suceder con cada niño. Dios sabe el potencial de cada muchacho en formación cuando todavía está en gestación y antes que nazca incluso. Miren otro texto que aparece. Antes que formase en el vientre, ya te había elegido. Antes de que naciera. Antes de que naciera. A veces uno se pregunta en estos bebés, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Y te digo esto porque cuando yo llegué a la iglesia, todavía estaba en formación la iglesia y nos reuníamos ahí. Todavía habían poquitos bebés. Creo que habían 2 nomás, ¿no? Y de pronto empezaron a llegar. Hoy son ya jóvenes casi. Y lo que vemos en esta generación es que están sirviendo a Dios. De algunos ya se perfilan al terminar la secundaria a ser profesionales. Dios quiera que en todo siempre ellos sirvan a Dios. Dios los hizo nacer con un propósito y los trajo justo a esta iglesia con esa misión. Y Dios hizo que Ruth concibiese por algún propósito. Porque para Dios los niños son una bendición. Mira, esto lo averigué estos días. Diariamente más de 1000 mujeres abortan, 94 son atendidas por abortos incompletos y 2 mueren. Este es acá en Lima, ¿no? Y por complicaciones en Perú. Aseguró la ONG, bueno, esta mujer, ¿no? Miren que más muchos de los abortos clandestinos en Perú se realizan en situaciones inseguras e insalubres y se pone en peligro la vida de las mujeres, principalmente las mujeres de más bajos recursos. Otro más, Perú tiene una de las peores tasas de mortalidad materna, 185 por 100.000 nacidos vivos cada año. Y dice ahí, aunque no se tienen cifras exactas, muchos de estos decesos están relacionados con hemorragias durante prácticas de aborto, y ahí termina en muerte, ¿no? Muy llamativo. De las más de 2.000 mujeres que quedan embarazadas diariamente en Perú, 813 llevan embarazos. Observa, ¿cómo van preparando la llegada de esa criatura? ¿Cómo van viendo? No, malograron mi carrera. Lo que pasa es que mi futuro está primero. Yo tengo derechos sobre mi cuerpo. ¿Has escuchado eso o no? Mira, el que hizo engendrar fue Dios. Yo no voy a discutir las leyes ahorita que quiere, el terapéutico, no. Porque desde su palabra Dios ha dejado claro que Dios va a pedir cuenta por esto. Yo no soy Dios. Yo te digo lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice que el aborto es asesinato. Yo no voy a argumentar, ni justificar, ni acomodar las cosas por si alguien quiere escucharlo. Dios dice en su palabra, es asesinato. Una mujer llegó a decir esto. Observa, el peligro más grande para la paz es el aborto. ¿Por qué? Porque si podemos destruir la vida que Dios nos da, y si la madre puede ser su verdugo,
Mira, de sus hijos, entonces, ¿qué de las otras matanzas y guerra del mundo, qué diremos? Si la propia mamá es el verdugo de los hijos, ¿qué podemos decir de los demás? ¿Entendemos? Dios dice que ellos son una bendición desde su concepción. Y digo esto, hermanos, porque sé y entiendo lo que es pasar un desvelo de una noche. Sé lo que es a veces cuando el niño hace berrinche estos días. Mi hijo sufre para comer, el segundo, está poderoso hermano, pero igual sufre para comer. Y a veces tenemos que usar la vara para comer. No es igual que el mayor. Y a veces uno piensa y dice, Dios, ¿cómo aplico tu palabra a estas dos criaturas, no? Para que ellos sigan el camino de Dios. Y a veces uno se desanima. ¿Hay alguna mamá así? Y funciona la disciplina, pero parece que no funciona. Siempre da resultado. A ver, repitan conmigo. Dios siempre tiene la razón. A ver, repitan conmigo. Dios siempre tiene la razón. ¿Está claro o no? Y si Dios dice que debemos instruirlos, disciplinarnos, criarlos, Dios siempre tiene la razón. Y si Dios dice que la vida es valorada desde su plena concepción, debemos mirarlo así. Debemos no cambiar por más que vengan argumentos, se apliquen leyes, por más que el mundo quiera empeorar las cosas y presionar para que esto suceda, la iglesia debe decir, Dios siempre tiene razón. La Biblia nos enseña, en segundo lugar, por la presencia de Dios en un niño. Yo quiero que, por favor, si tienes un lapicero, marca el término Jehová. Marca el término Jehová, el nombre de Dios. Aparece 4 veces justo en todo este concepto. Ruth capítulo 4, versículo 11. Miren, dice así. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos Jehová. ¿Jehová qué? Haga la mujer que entra en tu casa como a quién, a Raquel y a Lea. Por favor, salta al versículo 12. Sea tu casa como la casa de quién, de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé quién, Jehová. Número 2, versículo 3. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella y ¿quién aparece? Jehová le dio que concibiese y diese a luz ¿quién? Un hijo. ¿Han notado la presencia de Jehová? Miren el versículo 14. Las mujeres decían a Noemí: loado sea tu marido. ¿Así le dice? Jehová, que hizo que no te faltase hoy ¿qué? Pariente, cuyo nombre será celebrado ¿en dónde? En Israel. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios? 4. ¿Quién es el autor de la vida entonces? Dios lo es. ¿Quién es el que promovió todo esto? La boda. ¿Quién es el que promovió que un niño naciera? Dios. Cuando un niño nace, la presencia de Dios está ahí. Dios se manifiesta a través de los niños. No lo olvidemos. Hay una segunda razón importante por la presencia de Dios en un niño. Y el nacimiento de este niño son una herencia del Señor. El pastor acaba de leer Salmo 127, ¿verdad? Así que aquí lo tenemos, el Salmo 127. Dice, los hijos que nos nacen, observa, son ricas. No dice son frustraciones. Son a dolor de cabeza. Son ricas bendiciones de ¿quién? Pero hermano, cuando yo veo a mi hijo, a mi hija, no parece eso. Pero son ricas bendiciones de Dios. Hay toda una etapa, pues. Y te voy a decir algo. La niñez a lo mucho dura 11, 12 años. Y tú y yo sabemos, como padres, que pasa muy rápido. Si no, mírate la cara en el espejo. ¿Sí o no? La niñez pasa muy rápido. Que recuerden ellos por haber tenido una sólida niñez. Son ricas bendiciones. Feliz el hombre que tiene ¿qué? Está hablando muchos hijos. Oí de un pastor que cuando casaba a las parejas de su iglesia, él decía, les deseo la sabiduría de Salomón. Tremenda bendición. Y también les deseo la paciencia de Job. El uno como el otro. Y los hijos de Jacob, les dijo, ¿no? O sea, yo con 2 nomás que me... Ahora imagínate 2 en un equipo de fútbol, ¿no? Terrible, ¿no? Y ya de ahí viene toda la risa y la demás, ¿no? Pero son ricas bendiciones de Dios. Y feliz el hombre que tiene muchos de estos. Así que, ¿dónde está el secreto de la felicidad? A ver, ya nadie quiere decirlo, ¿no? En tener que hijos, muchos todavía. Ya, yo con 2, ya ahí nomás, ya sigamos. Ya, otro pasaje. Él hace habitar en casa ¿a quién? Al estéril. Gozosa de ser madre de ¿quién?
de hijos. ¿Cómo debe planear, creo, si ya hay embarazadas todavía en este día, cómo deben ver el futuro fruto de su vientre? Con gozo. Jesucristo habló de esto. Y habló de que una mujer incluso, ya, recibe dolor, pero la transición trae una diferencia. Y él dijo esto, le preguntaron a Jesús, ¿oye lo que estos niños dicen? Sí, contestó Jesús, ¿no han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les han enseñado a darte ¿qué? Alabanza, de la boca de los bebés y de los que maman, para hacer callar al vengativo y al hombre malo, dice el libro de los Salmos. Es una cita de los Salmos. Y la Biblia también nos dice que ellos enriquecen el matrimonio. Los niños traen felicidad. Su propósito de Dios es darnos muestras de su gracia, señales de su gracia cuando nace un bebé, pero también enriquecen un matrimonio. Jesucristo dijo, de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, sí, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y para que los discípulos entiendan, él citó esto. La mujer cuando da luz tiene dolor, es verdad, porque ha llegado su hora, ¿no? ¿Y qué más dice? Pero después que ha dado a luz un niño, ¿no se acuerda de qué? De la angustia, por el gozo que hay, o que haya nacido un hombre, ¿dónde? Un gallo nuevo, pero ¿ya? O una chica, ¿no? Un nuevo novillo, ¿ya? Y entonces el doctor Baker dice, ya, nació con trompita o con alcancía, ya, y ahí define, ¿no? Pero ahí nació, entonces, pero hoy, ya, cuando nace un bebé, es lamentable ver hoy en día, y hoy es lamentable ver cuando nace un bebé con problemas físicos. Pero es más lamentable ver a los adultos cómo los miramos. Yo traté de ver, le contaba a mi esposa, ¿dónde aparece algo así en la Biblia? Había un hombre ciego de nacimiento, dice la Biblia. Y los discípulos pasaron en Juan 9 y miraron al ciego de nacimiento, miraron a Jesús y les preguntaron, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido ciego? Jesucristo dio una respuesta contundente. No es que pecó este ni sus padres, sino para que el poder de Dios se muestre en ese niño. ¿Por qué a veces niños nacen con deficiencias y problemas? Para que el poder de Dios se muestre en ese niño. ¿Entendemos eso? Y muchos que podían ver, Jesucristo le dijo, ustedes son necios porque dicen vemos, pero si hubieran dicho ciegos somos, verían la luz. A veces los que tenemos toda nuestra facultad nos cuesta entender el reino de Dios. Un día los discípulos peleaban en un camino a Jerusalén y Jesús les había anunciado su muerte y los discípulos peleaban quién sería el más grande. Y después Jesús quedó callado y en pleno camino los llamó a los 12 y les dijo, ¿qué disputabais en el camino? Yo imagino la cara de los 12 ahí. Y se quedaron callados ahí. Y dice, tomando un niño lo puso en su rodilla. Llamó a un niño, lo puso en su rodilla. El que quiera ser más grande, sea como este niño. ¡Qué lección! Si hoy preguntara a Jesús, ¿quién es el más grande en el Perú? El presidente, un buen congresista, un buen ingeniero. ¿Sabes lo que haría Jesús? Traería un niño. Lo pusiera en su... ¿Quién quiere ser el mayor? Hágase como este niño. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven que Dios quiere enriquecer un matrimonio? Lo hizo con la llegada de Obed. En este matrimonio lo hace y siempre lo ha hecho así. Los niños no solo son una herencia del Señor, enriquecen mi matrimonio. Dios hizo nacer a los bebés, sean hombres o mujer, desde su concepción hizo todo este proceso porque quiere enriquecernos, quiere enseñarnos. Y te voy a decir algo, yo creo que no hay lección que vamos a aprender hasta que seamos padres, de verdad. Y cuando uno es padre empieza a ver la vida diferente, ¿no? Empieza a ver cuánto amor nos tiene y amor y paciencia nos tiene Dios a nosotros y cómo Dios a veces nos tiene que hacer caer de rodillas porque a veces tenemos una previa preparación. Yo me acuerdo que estaba preparando en la Biblia cómo ser padre antes que David nazca, ¿no? Y cuando empecé a ver la vida dije, pucha, no funciona nada. Y claro, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el vaso que va a ser formado. Y como alguien me escribió una vez, vas a ver cómo le heredas tu naturaleza pecaminosa, porque es parte del equipo, ¿no? Y vas a ver cómo empieza a reaccionar. Y vas a ver cómo... Y claro, y ahí está todo. Dios, yo no sé qué hacer, no sé cómo criar. Ayúdame tú. ¿Alguien de ustedes sabía cómo criar antes de que el hijo nazca? ¿Alguien es padre perfecto acá?
Gracias a Dios que no. Pero sí hay uno, ¿cierto? Y es Dios, y Él ha prometido dar sabiduría abundante para poder bendecir nuestra vida con esa sabiduría y la crianza de los niños. Los hijos enriquecen el matrimonio. Yo sé que puedo hablar a corazones, y no es mi intención hacer las cosas más difíciles, de personas que quisieron tener un bebé y no pudieron. Yo no quiero hablar de eso ahorita, porque Dios tiene un propósito para todo. No quiero hablar de pérdidas, porque yo sé que ha pasado, a mi esposa le pasó también. A veces uno tiene tantas preguntas a Dios sin ninguna respuesta que da a Él. Porque Él es Dios, pues. Pero eso no quita que para Dios los niños son una bendición. Y no quiso que fuese una carga, un estorbo a nuestras vidas. Él desea enriquecer nuestro matrimonio. Él desea enriquecer nuestras vidas. Hay una organización en los Estados Unidos que se llama NON. Yo una vez lo cité con los adolescentes. Y esta organización, su lema es no hijos por elección. Sin hijos por elección. Y ellos se juntan. NON, esto está fundado desde la primera década de los 70. Tienen como 40 años promulgando esta filosofía. Ellos dicen que procrear es colaborar con el mal. Y que un matrimonio puede dar una mejor contribución a la humanidad sin tener que dar hijos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es un desagrado que un niño nazca, porque su presencia y comportamiento y los cambios que producen en la vida cotidiana son un fastidio a las relaciones y afectan a la pareja, dicen ellos. Y se reúnen para conversar lo maravilloso que es no tener hijos. Esta organización existe hoy en día. Y lo curioso es que una encuesta reveló que el 70% de padres no quisieran volver a tener hijos y tendrían que hacerlo todo de nuevo. Un tercio de las parejas casadas en los Estados Unidos se han hecho esterilizar permanentemente porque ya no quieren tener hijos. Pero la Biblia tiene vasto registro de enseñarnos que cuando viene un niño, Dios está ahí. ¿Quieres verlo? Génesis capítulo 4, miren. Recorramos un poquito la Biblia. Observé en la Biblia cuántas veces aparece Dios cuando nace un niño. Casi en todas, por no decir todas. Miren conmigo Génesis capítulo 4. Este es el nacimiento de Caín. ¿Saben por qué le puso Eva Caín a Caín, el nombre? Ahí está. Génesis 4:1 dice así. Leamos. Conoció Adán a Eva, su mujer, la cual, ¿qué dice el texto ahí? Concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido, ¿qué dice ahí? Varón. ¿Por qué le puso Caín? Porque nació por voluntad de ¿quién? De Jehová. Dios lo hizo nacer. Recorrí la Biblia y podemos seguir viendo versículos donde nos hablan del nacimiento de un bebé. Miren el versículo 25. Muere el segundo, en este caso Abel, y es reemplazado por un hombre llamado Set. El versículo 25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, al igual, y dice ahí, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿qué? Set, porque ahí está. ¿Quién aparece otra vez? Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en su lugar de Abel, a quien mató ¿qué? Caín. ¿Quién aparece otra vez en la escena del nacimiento? Dios aparece. Miren otro versículo, Génesis 25. Observen, más adelante. Génesis 25, por alguna razón este es el libro de los orígenes, ¿no? Miren Génesis 25, 21, por favor. Génesis 25, 21. Esta es la oración de Isaac por su mujer Rebeca, que era estéril, no podía tener hijos. Miren lo que hizo este hombre. Génesis 25, 21. ¿Y oró quién? Isaac. ¿A quién oró? A Jehová por su mujer, que era ¿qué cosa? Y observa lo hermoso de esta parte. Y lo aceptó Jehová, y rápidamente, ¿cuál fue su respuesta? Concibió Rebeca, ¿qué? Su mujer. Observa el capítulo 30, miren. Capítulo 30, versículo 22. 30-22. Sostengamos bien este principio con la cantidad que podemos palpar de los versículos que aparecen aquí. Génesis 30-22. Aquí está Raquel, no podía tener hijos. Ya había nacido, los hijos de la otra mujer de Jacob. Y miren lo que hace Dios con Raquel. Dice, y se acordó Dios ¿de quién? Y la oyó Dios. Y rápidamente, ¿qué hizo Dios? Le concedió, ¿qué dice? Hijos, y concibió, dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado ¿qué cosa? ¿Qué saben qué significa José? Dios quitó mi afrenta. Ahí está el versículo 24, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ni siquiera había terminado de nacer el primero y ya quería otro, ¿no?
era como el conejo, multiplicaba bien, ¿ya? Pero ¿han visto cuántas veces aparece Jehová en el nacimiento? Ahora, por el tiempo no podemos dar todo, pero te animo a algo, estudia el capítulo 35 y vas a ver a Lea cuando dice, y tuvo un hijo, concibió de un hijo, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, al final, es impresionante pues, era una máquina de reproducción, y en todos ella le pone un nombre a cada hijo, y en cada hijo Dios está, en cada hijo Dios está, y cuando Dios dice que los niños vienen a un matrimonio, es para enriquecerlo. Es para que Dios nos haga más fructíferos, es para que Dios añada su gracia y su bondad, porque herencia de Jehová son los hijos, porque son una bendición para nosotros. Si yo llamara a Abraham y a Sara antes de que Isaac nazca, ¿cómo estarían sus rostros? Pero ¿te imaginas el rostro de Sara y Abraham cuando Isaac nació? Por alguna razón le pusieron risa al muchacho, porque Isaac significa risa, y Sara todavía dijo, y al que yo le cuente se va a reír conmigo. Porque a mujer de 90 y a Abraham viejo de 100 le nació un chico y le pusieron risa. Y no es sarcasmo esa palabra ahí, es expresión de felicidad. Porque yo creo que debemos mirar en nuestros matrimonios esta situación, debemos mirarlos de esta manera a los hijos. La Biblia nos enseña vastamente que son herencia de Dios. Bendice nuestras vidas. El caso de Obed, ¿sabes lo que bendijo? Miren Ruth capítulo 4. En el caso de Obed, bendijo a Boz. En el versículo 13, Ruth 4:13, tomó pues a Ruth, Boz, y ella fue su mujer, se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz. ¿Qué cosa dice ahí? ¿Saben que Boz era por lo menos 10 años mayor que Ruth? Ya estaba que se le iba el coche, ¿entiendes? Ya estaba que ya tenía dolores lumbares, pues. Pero ¿cómo Dios bendijo a Boz? Por la presencia de un niño. ¿Cómo termina el capítulo? Porque de Boz nació Obed, y de Obed Isaí. ¿Han visto? ¿Saben a quién más bendijo este niño? A una abuela. Miren conmigo el versículo 15. El versículo dice, el cual será, aquí está hablando de Noemí, la abuela, restaurador de quién, y sustentará, ¿qué cosa? Pues tu nuera que te lo ha dado, que te ama, lo ha dado a luz, ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Ven cómo bendijo a una abuela? Y claro, la corona de los abuelos son los nietos, no lo olvides. Hay abuelas acá, ¿cierto? Acá tengo a mi abuela acá que ha venido, y ella ha visto muchas generaciones de nosotros, ha visto hijos, hijos de los hijos, hijos de los hijos y hijos de los hijos. Ha tenido el privilegio que sus ojos vean varias generaciones. Pero un día conversando con ella, creo que lo conté una vez, ella me decía, disfruta de la vida, hijo, disfruta con tus hijos, porque la vejez pasa muy lento. ¿Entendemos eso? Y la Biblia nos enseña que este niño bendijo también a toda una comunidad, a las vecinas. Miren el versículo 17. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Yo no creo que lo dijeron fastidiada ni amargada, ¿no? Estaban regocijándose y llamaron a Obed, y este es el padre de Isaí y padre de David. ¿Vieron cómo bendijo toda una comunidad, un vecindario? Pero también bendijo al mundo, ¿cierto? Porque nació de toda esa línea el Hijo de Dios. Y eso nos lleva a la gran tercera razón de por qué los niños son una bendición de Dios. Por la profecía con respecto a Cristo. Miren, hermanos, Dios pudo haber venido a este mundo ya adulto. Yo te aclaro eso. Él pudo haber salvado con una sola palabra a toda la humanidad. O Él pudo haber hecho todo nuevo. Cuando alguien iba a pecar, pudo haber hecho otro huerto, pudo haber hecho otra tierra, otras personas. Dios pudo haberlo hecho. Pero cuando quiso salvar al mundo, lo hizo a través de un niño. Cuando Dios quiso formar una nación llamada Israel, lo hizo a través de un hombre viejo y una mujer estéril, y lo hizo a través de un niño, Isaac. Cuando Dios quiso traer sonrisa a una madre como Ana, que estaba afligida y afrentada, que no podía tener hijos, ¿saben cómo le trajo felicidad? Cuando nació Samuel, la cita que el pastor citó, en esta mañana leyó. Y cuando Dios se le ocurrió salvar al mundo, por eso es Dios, hizo nacer a Jesús. Y hay cantidad de profecías de Jesús cuando
nace y antes que nazca. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal de Dios? 500 años antes que nazca. Esta es una profecía de Isaías. ¿Qué era esa señal? He aquí que la Virgen concebirá. Yo no sé si tú entiendes este término, virgen concebir. Mira, esto no concatena, no van de la mano, se contraponen. Virgen que conciba. Dios solamente hizo esto. Porque se necesita la presencia de un varón. No, porque dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Ahí está la profecía. Él pudo haber hecho que Cristo venga adulto, pero también nos dice la Biblia, y el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo nacer a ese bebé? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué más podemos ver en las Escrituras? Cuando el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María que tendría un hijo llamado Jesús, María dijo, ¿cómo será esto? Toda mujer hubiera preguntado esto. ¿Cómo será esto? Pues no conozco qué. La palabra es no he tenido relaciones con nadie. Y a María se le dijo porque, ¿qué dice el texto? Ya, de aquí yo saco un principio. Y me gustaría que eso quede en nuestros corazones. El nacimiento de un niño es un milagro. Yo puedo traer al mejor científico y que me explique cómo es que la fecundación de un óvulo o de un espermatozoide de un óvulo produce la vida. Mira, va a argumentar y argumentar, pero dime cómo, pues. ¿Y cómo hace que esa vida empiece a formarse y poco a poco su cuerpo, su corazón, su cerebro, su parte ósea, y hasta el final es protegido por la matriz? ¿Cómo es eso? Son un milagro. Yo no veo otra razón. Son un milagro de Dios. Cristo, cuando nació, fue el mayor de los milagros. Dios lo hizo nacer como bebé. Por esta razón, porque nada hay imposible para Dios. La Biblia nos dice todo esto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios quiso que así fuera. Por eso se levantó un faraón que quiso exterminar a los niños en Egipto, a los hijos hebreos. Cuando nació Cristo, por eso hubo un Herodes, ¿cierto? Y hoy hay políticos, los modernistas de hoy, los sofisticados, los grandes preparados, que dicen que hay que eliminar a los niños, ¿cierto? Y a esto le llaman cultura, a esto le llaman preparación. Y como dijo un hombre llamado Bernard Shaw, ¿no? El hombre se corrompe más y más, y la única salida para el mundo es Jesucristo, no hay otra. Se corrompen como animales irracionales, dice el libro de Romanos, ¿no? Dios nos dice que hizo nacer al Hijo de Dios por medio de un vientre materno. Dios es así. Y si Dios lo hizo nacer a su Hijo, ¿cómo deberíamos ver a los nuestros hoy? Desde la concepción, son un milagro de Dios. Yo no sé si en esta mañana tu concepto del nacimiento de un bebé ya cambió. Y si tenemos hijos, quizás acercarnos a ellos y decirle cuánta bendición son para nosotros y cómo Dios enriqueció nuestras vidas a nosotros. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Pero primero un niño tuvo que nacer. Y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios bendijo esta comunidad, esta nación, esta mujer, esta suegra, este matrimonio, con la presencia de un niño, y lo hace a través de Jesús. Hay dos principios finales, son prácticos para llevar a casa. El primer principio que yo veo de este libro: Dios honra a los que le honran. Y tú dices, ¿de dónde sacas ese principio, hermano? ¿Alguien de ustedes recuerda que la semana pasada el hermano Jorge enseñó que apareció un hombre llamado fulano, que tenía que casarse con Ruth, tenía más derechos que vos? ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo se llama ese fulano? Nadie lo recuerda. ¿Cuántos recordamos a vos? ¿Alguien de ustedes me puede decir quién es Orfa y alguien sabe algo más de Orfa? ¿Qué le pasó? ¿Pero alguien me puede hablar de Ruth? ¿Saben cómo empezó este libro? Con una muerte, ¿verdad? Y después otra muerte, y después otra muerte. ¿Y cómo termina? Con un matrimonio y el nacimiento de un bebé. ¿Qué nos enseña esto, la palabra de Dios en esta mañana? Que Dios honra a los que le honran. ¿Cuándo comenzó Dios a honrar a Ruth? Cuando ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, por medio de una decisión. ¿Cómo comenzó a honrar a vos? Yo redimiré.
El otro no quiso, ni historia hay de él. Pero cómo Dios enriqueció a vos, porque tomó una decisión: yo redimiré. Pero lo segundo que podemos aprender es que Dios es Dios de esperanza. Te dije que el libro empieza con malas decisiones, 3 funerales, pero termina con una boda y un bebé. ¿Has visto o no? Por alguna razón, como dice el Salmo 30, en la noche llorarás, pero en la mañana será la alegría. Porque su ira no es para siempre. Dios es Dios de esperanza. ¿Y saben qué me gusta de todo este libro? ¿Cómo termina? Ver cómo estos versículos finales hablan del futuro. Y te voy a decir algo. Como padre tengo miedo del futuro. Te lo digo así. Tengo miedo y sé que ustedes lo tienen. Más los que tienen ya hijos para salir de esta escuela e ir a otra. ¿Cierto? Porque ¿qué clase de amigos les rodearán? ¿Qué cosas les meterán? Y tanto como yo tengo miedo que un día mi hijo sea adolescente. Sí, lo tengo. Por todo lo que se ve hoy en día. Pero también conozco a aquel que le pertenece el futuro. Y yo puedo confiar en él. Y tú también. Se llama Dios mismo, el cual no se somete al tiempo. En sus manos están los tiempos. ¿Y cómo comenzó el libro de Ruth? Una mujer sin esperanza. Una mujer como Noemí, que regresa incluso vacía. Ruth extranjera, Ruth lejos de Dios, sin esperanza. Como Efesios dice de cada uno de nosotros. ¿Sabes cómo estábamos antes nosotros? Sin esperanza en este mundo. ¿Y cómo termina este libro? Con un redentor digno como vos, que le daría herencia, esperanza a esta mujer. ¿Y saben quién es nuestro redentor? Lo hemos recalcado, creo, todo este tiempo de mensaje del libro de Ruth. Se llama Jesucristo. Y Él no nos compra con plata u oro. Él nos compró con su sangre preciosa. Para eso vino a este mundo, para eso nació en este mundo. Y por alguna razón, cuando Él le dijo a sus discípulos que se iría antes de morir en la cruz y no le vería más, los rostros de los discípulos se turbaron y Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y podemos confiar en Dios, podemos confiarle en nuestros hijos, podemos confiarle el futuro a ellos. Como en esta mañana hemos visto esta presentación, lo dedico a Jehová y será de Jehová todos los días que viva. Te voy a asegurar algo, tus manos y las mías nos cansamos, se cansan. Y creo que estos días experimenté. Estos días se me ocurrió negligentemente ir con mi hijo mayor al cerro. Estaba todo barroso y la meta era llegar, ¿no? Y subimos por la parte más empinada. Y teníamos que subir. Yo me dio una inseguridad de papá y le agarré el antebrazo. Y a cada vez que tenía que caminar le decía a los chicos que nos acompañaban: agárralo, agárralo. La verdad me costó. Nunca había sentido ese escalofrío mirando abajo. Y dije: mi hijo se cae, ¿y qué le digo a mi esposa, no? ¿De dónde le devuelvo otro? Y uno como él todavía. Pero me entró un temor. Y cuando bajamos, prácticamente hemos bajado sentados, ¿no? No llegamos al final, no pudimos. Yo me chupé, pues, como padre te lo digo así. Y al bajar, mi hijo tenía marcado su mano. Y me dijo: papá, ¿por qué me has apretado tanto? Pero es muy fuerte, me dijo. No creo, hijo. Y le dije: imagínate cómo Dios nos agarra. Dios no nos suelta, ¿cierto? ¿Cómo Dios debe agarrar la vida de un bebé? ¿Y qué hace nuestra nación? Les quita la vida. ¿Y a eso cómo le llaman? Ser un país dejando de ser tercermundista. ¡Qué ironía! Que Dios hiciera nacer a su Hijo en este mundo a través de una mujer. ¿Por qué lo hizo nacer, amigo que nos visitas? Porque Cristo es el Redentor nuestro, de este mundo. Y Él nos redime con su sangre. ¿Qué es redimir? Es comprarte de la maldición de nuestros pecados, porque somos pecadores. Y vino a este mundo para poder limpiarnos de toda la maldad que hemos hecho, pasado, presente y el que nos falta cometer. Lo hizo nacer para morir. Yo no creo que ninguno de ustedes haga eso, ¿verdad, mamá? Pero Dios planeó la muerte de Cristo para morir en la cruz. Y Él entregó su vida por amor a nosotros. Y Él nos dice hoy, al mundo hoy en día: arrepentidos, convertidos a Dios. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que acepta a Cristo en su vida va a tener herencia y perdón de pecado. Capaz usted ha venido con malas decisiones, pero Dios quiere darte esperanza y su esperanza está en Él. Y esa esperanza no avergüenza, dice la Biblia,
Porque nuestros corazones pueden ser derramados, y el tuyo también, por el amor de Dios, que se llama Jesucristo. Y ese amor fue tuvo tal magnitud que hizo morir a Cristo en la cruz, pero lo levantó después de 3 días con poder. Y lo hizo levantar para volver, y un día ya no volverá como niño, volverá como el juez de toda la tierra. Y en esta mañana, ese hombre que nació en este mundo, Dios hecho hombre, te invita a venir a Él. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo en esta mañana. Deja tu orgullo ya. Cómete la soberbia. Acepta a Jesús. Es la mejor decisión. Este libro termina con una decisión. Comienza con una mala y termina con una buena. Hay esperanza cuando decidimos por Cristo. Y en esta mañana, Él es la esperanza de gloria, dice Isaías. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor.